Mi hermanito Héctor, por favor. Ya, voy a buscar los anteojos, ven al tiro. Comience nomás, mi hermanito, estamos escuchando todo acá. Perfecto, mi hermano. Damos inicio entonces a lo que es el estudio que va a estar basado en el capítulo 4 de Efesios. Hemos tenido la bendición de estar viendo lo que fue el capítulo 1, 2 y 3. Hemos hecho repaso de aquello, hay videos también, ¿no es cierto?, disponibles, hay registro. Ahora vamos a ver el capítulo 4. ¿Y qué es lo interesante del capítulo 4? Es el capítulo de transición. En el capítulo 1 y 2, Pablo habló todo lo que es el plan de Dios, todo lo que es el deseo de Dios, el propósito de Dios para con nosotros, la iglesia, etc. Un propósito eterno, un proyecto que se viene gestando desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el 3 también agrega a lo mismo, y ahora en el que vamos a ver ahora, en el que estamos ahora, en el capítulo 4, es un capítulo de transición desde lo que es, ¿no es cierto?, la revelación, desde lo que es el plan de Dios, todo lo que es, ¿no es cierto?, doctrina, a lo que es la práctica, a lo que es ejecutar tareas, a lo que es desarrollar acciones. Bien, es una transición. No dejamos a un lado todo lo anterior que es doctrina, todo lo que es el plan de Dios, todo lo que es enseñanza, pero Pablo va a empezar a agregar lo que es la práctica. Y ahora entramos en esa especie de bisagra que usa Pablo en esta carta para pasar ahora a lo práctico, ¿ya? De lo teológico a lo que es lo práctico. Y vamos a ir viendo versículo a versículo. Es un capítulo un poquito extenso, ¿no es cierto? Estamos hablando un poquito más de 30 versículos, 32 versículos, y hay cosas que son fáciles de entender porque las aclaró o las explicó en los capítulos anteriores o son cosas fundamentales, y hay otras que son un poquito más complejas. Entonces yo les aconsejo a los hermanos que están participando en este estudio, los que vean el video no van a tener esa oportunidad, tomen nota de cualquier inquietud, de cualquier pregunta, porque yo voy a hacer la presentación pareja, ¿ya? Del 1 al 32, bien, voy a dejar espacio para lo que es preguntas, comentarios, y comenzamos. Versículo 1, hablando el apóstol Pablo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta ahí podríamos ver una idea bastante larga, pero una idea. Bueno, él expresa que él está bajo arresto, ¿ya? Entendemos que muchas veces Pablo, sobre todo arresto domiciliario, en algunas quizás no le tocó tan domiciliario, de hecho en algunas oportunidades hasta lo azotaron. Pero él estando preso, su preocupación es que todo lo anterior, capítulo 1, 2 y 3, que es doctrina, que es la revelación del misterio, que es el plan de Dios, etc., todo eso se materialice en andar, dice, andéis como es digno. Andar significa practicar. Bien, el andar es poner por práctica, poner por obra. ¿Qué cosa? La vocación con que fuisteis llamados. Nuestra vocación como cristianos, la vocación a la que hemos sido llamados, en pocas palabras, es la vida eterna. Hemos sido llamados a vivir eternamente en un lugar que no tenemos la capacidad humana de comprender, pero que sabemos que es algo extraordinario. Y es un lugar que la palabra de Dios llama cielo. Bien, entonces tenemos esa nuestra vocación.
En el plano terrenal podemos tener distintas vocaciones. Hay oficios como por ejemplo el tema de bombero, que en algunas partes está profesionalizado y es pagado, no es el caso en Chile. Aquí es voluntario, aunque sí hay algunos apoyos, ¿no es cierto?, a personas que se dedican a tiempo completo, sí hay algunos apoyos. El tema de voluntariado, a veces de, por ejemplo, la Cruz Roja, hay montones de cosas que son por vocación, ¿no? Esto lo hago por vocación, porque me gusta hacer esto. Bien, perfecto. A nosotros nos tiene que gustar ser cristianos. A nosotros nos tiene que gustar eh, la idea de que un día, por ser cristianos, vamos a llegar a estar con Dios en la eternidad. Entonces, eh, las claves que da Pablo para andar como es digno de esta vocación es la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Todo esto en amor. Bien, la base es el amor, ¿ya? Dice, por ejemplo, humildad. La palabra humildad en el contexto bíblico significa estar bajo control, ¿ya? Se malentiende a veces ser humilde con una persona pobre cuando dicen, oh, esta persona es muy humilde, si no tiene ni para zapatos, tiene todos los zapatos rotos, ¿no? Es un mal concepto, eso no es humilde, eso es pobre. La palabra humilde, en su raíz griega, el sentido es la fuerza bajo control. Bien. Mansedumbre, ser manso. ¿Se acuerdan quién era manso? Moisés. Dice que era el hombre más manso en la tierra. Jesús también dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿No es cierto? Manso y humilde. La mansedumbre viene de una palabra griega que, para entender nosotros, el sentido práctico sería un ungüento para el sol. Cuando, por ejemplo, tenemos una quemadura, cuando por la insolación del sol a veces nos quemamos, ahora uno va a la farmacia y compra una cremita, ¿no es cierto?, refrescante, etcétera. Esa es la raíz, esa es la idea de la palabra mansedumbre. Nosotros tenemos que ser un alivio en una situación de tensión, de discusión, eh, de conflicto. Tenemos que ser como un ungüento, ¿bien? Y bueno, la paciencia, ¿no es cierto? Que, ¿no es cierto?, es algo que lo describe el apóstol Pedro como una virtud, como algo que vamos desarrollando. En la medida que vamos imitando a Dios, vamos desarrollando virtudes. Y la paciencia básicamente es ponernos en el lugar de otro, ¿no es cierto? Es la mejor manera de practicar la paciencia, ponernos en el lugar del otro. Me puede pasar a mí, me puede pasar a mí, ¿bien? Cuando estamos sobre todo en el tema de iglesia. Y todo esto con base en el amor, humildad, mansedumbre y la paciencia. Muy distinto paciencia a soportar. Eh, Hoy estos conceptos mundanos que están de moda nos enseñan que debemos ser tolerantes. El cristiano no está llamado a ser tolerante en ninguna parte de la Escritura. No tenemos por qué ser tolerantes. ¿Por qué necesitamos o por qué vamos a tolerar algo que no corresponde? No, todo lo contrario. Tenemos que ser luz y tenemos que llamar la atención a las cosas que no corresponden. Entonces a nosotros los grupos modernos nos tildan de intolerantes, pero ellos son los que menos toleran. Eso es lo cómico. Entonces, no confundir paciencia con aguantar todo. No. Tiene mucha relación con la manera en que reaccionamos, ¿ya? Con paciencia, con tranquilidad. ¿Bien? De hecho, este trío de claves está muy una con la otra de la mano. ¿Bien? Y aquí va a pasar a la unidad. Va a hablar de un. Y vamos a ir poniendo atención en cada uno. Dice, versículo 3.
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese espíritu, por lo menos aquí Reina Valera, lo está con mayúscula, ese espíritu no es el Espíritu Santo, ¿ya? Para que no se confundan porque hay una mayúscula. La mayúscula no nos dice nada. En griego, el texto griego está todo escrito en minúscula, ¿ya? Ustedes van, por ejemplo, si no me equivoco, Juan capítulo 4, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, ahí está hablando Jesús con la samaritana. Y también hay un problema, y usted lo ve, claro, está invertido la mayúscula con la minúscula. Cuando habla de que Dios es espíritu, está hablando de que es un espíritu, aparece con mayúscula. Entonces, cuidado con las mayúsculas porque no nos dicen nada. A veces la palabra Señor está también con mayúscula cuando no corresponde y viceversa. ¿Qué significa la palabra espíritu en este versículo 3? Bueno, cabe mencionar que la palabra espíritu en el griego era una de las palabras súper usadas en la lengua, ¿ya? Tenía 7 o 10 usos, ¿ya? Por decir algunos, uno podía ser viento, fíjese. La palabra espíritu en griego es neuma, de ahí viene neumático, y un significado sería simplemente viento, que no tiene nada que ver con espíritu, pero otro significado también es espíritu. Otro significado también es ambiente. Por ejemplo, cuando uno habla de un ambiente, ¿no es cierto?, de conflicto, hay un espíritu de conflicto, aquí hay un espíritu de contienda, esa es la idea. O puede ser al revés, en un lugar en donde es apacible, tranquilo, ¿bien? Ahí está hablando de, aquí se vive un espíritu de armonía, ¿bien? Bueno, la palabra espíritu es amplia. En este sentido, se refiere a ambiente, al ambiente que nosotros damos, ¿ya? Entonces, si leemos el versículo 3, dice solícitos, es decir, prontos, ¿no es cierto? Esto tiene que ser algo con diligencia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros estamos llamados a vivir en comunión, en armonía. Esa es la idea de la palabra espíritu. Bien. Ahora en el versículo 4 va a hablar del Espíritu como el Espíritu Santo y ahí sí está hablando del Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos cuando una palabra significa una cosa u otra? Es por el contexto. Es simplemente por el contexto. En español también nos pasa que una palabra puede tener más de un significado, ¿ya? Le decimos banco a donde vamos normalmente a depositar dinero. Le llamamos un banco a donde podemos sentarnos, a un grupo de peces también le llaman banco. Entonces el contexto, si yo le digo, oh, voy a ir a sentarme al banco de la plaza, usted no va a pensar ni en peces ni en ir a depositar. O sea, el contexto le va a dar, ¿no es cierto?, el uso correcto a la palabra. Y en el versículo 4 va a ser el uso de espíritu hablando de la deidad. Nosotros como cristianos entonces estamos llamados a vivir en armonía y en paz. Ese es el vínculo que nos une. Nosotros no estamos llamados a ser contenciosos, etc. De hecho, así termina más adelante el capítulo, mucho más adelante. Y para entender esta unidad, como dice en el versículo 3, unidad en comunión, en paz, etc., Pablo va a mencionar varios Si conté bien, son 6 o 7, ya da lo mismo cuánto. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Primero dice un cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? Y fíjese que está con minúscula. Un cuerpo se refiere a la iglesia, al cuerpo espiritual de Cristo. Ese cuerpo espiritual que tiene a Cristo por cabeza. Entonces somos un cuerpo espiritualmente. ¿Bien? También dice, hay un espíritu. El espíritu es el representante, se podría decir, de Dios aquí en la tierra.
no hay un hombre sentado en un lugar que sea el representante de Dios en la tierra, como nos quieren hacer entender. Eso es falso. El Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, no va a venir el Consolador, no va a venir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y todo esto estaba planeado. Entonces, coexistimos en un cuerpo espiritual que es la iglesia. Hay un espíritu que es una personalidad divina que obra, que opera en este cuerpo, en cada miembro de este cuerpo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Lo comentamos anteriormente. Todos tenemos una meta común. Fíjese que todos podemos tener distintos intereses, distintos gustos. Pero si usted es cristiano, su meta es la misma que la de cualquier cristiano. La vocación suya de ser cristiano es llegar a la vida eterna, es llegar a estar con Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más? Un Señor, es decir, un rey o amo, ¿no es cierto? Un Kyrios en la lengua original, a quien servimos, por quien vivimos. Un Kyrios que dio la vida por nosotros y así nosotros la queremos dar por él. Está hablando de un Señor, está hablando del Señor Jesús. Podríamos decir, pero puede ser el Padre también. Entonces yo les digo, mire, si una palabra puede tener más de un significado, y es verdad, la palabra Señor también puede ser Padre, pero por contexto vamos a ver que no puede ser el Padre, es el Hijo, ¿ya? Una fe. ¿A qué se refiere con fe? En este sentido se refiere a doctrina. La palabra fe también es amplia, es en lo que creemos, pero más allá de lo que creemos como cristianos es en qué basamos nuestra fe, en qué basamos nuestra creencia. Bien, esta palabra fe, como pistis, que es la raíz, pistis, se refiere a doctrina, a lo que creemos, a lo que hemos aceptado como la verdad, a lo que hemos nosotros creído como la revelación auténtica de Dios. Bien, un bautismo. Entendemos lo que es el bautismo. Un proceso instituido por Dios, mediante el cual, ¿no es cierto?, pasamos de ser muertos espiritualmente a tener vida en Cristo, ¿no es cierto? Entendemos que en el bautismo es un símbolo, es algo simbólico, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entendemos que hay el propósito de que Dios ahí perdona nuestros pecados, etc. Un bautismo. Y fíjese cómo termina. Bueno, yo conté 6. Un Dios y Padre de todos. Dios y Padre. Pudo haber dicho solamente Dios o pudo haber dicho solamente Padre, pero estaba diciendo Dios y Padre. Entonces, ahí lo tenemos. Habló del Espíritu Santo, habló del Señor Jesús y ahora está hablando del Padre Celestial. Un Dios y Padre, este es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy parecida a la analogía por allá en el capítulo 2, si no me equivoco, cuando habla de la plenitud de Cristo que lo llena todo, etc. Cuando estudiamos eso, bueno, aquí también no necesitamos otro Padre, porque además de que la Biblia dice a nadie llaméis Padre, porque solamente uno es vuestro Padre, y está hablando en el sentido espiritual, no que usted a su padre biológico o a su padre adoptivo no le pueda decir Padre, sino que está hablando en el sentido espiritual. Porque sabemos que hay denominaciones que llaman Padre o sacerdote a un líder religioso. No, con nuestro Dios, Dios Padre, es suficiente, no necesitamos más Padre. Así también con el Señor Jesús, Él es la cabeza, no necesitamos otra cabeza. Y cuando habla de
un cuerpo y un espíritu, no necesitamos otro cuerpo, no necesitamos, ¿no es cierto?, otro Espíritu Santo que opere en nosotros para guiarnos, recordarnos o abrir nuestro entendimiento para la verdad, ¿ya? Entonces todo un. Perfecto. Yo conté 6, no sé si usted contó 7. Versículo 7. Y aquí esto da para pensar. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí es válido preguntarse, entonces, ¿el don de Cristo, la gracia, se da por medida? Es una pregunta, para que usted piense en su mente. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muchas personas, estudiando esto con muchas personas, a veces se enfrascan en que no recibimos la misma medida de gracia. Hay unos que recibieron más la gracia de Dios que otros, o el don de Cristo fue repartido como más para ti, menos para mí. No está hablando de eso, para nada. Al contrario. Justamente Pablo, al hablar de una medida, está diciendo que no hay medida. A ver, ¿cómo fue? Lo confundí. Lo explico en otras palabras. La gracia de Dios no se da por medida, tampoco el don de Cristo. Entonces, cuando Pablo habla de que esto fue dado conforme en la medida, es como decir, en la medida del amor de Dios. O sea, que el amor de Dios es medible. O si yo le dijera a usted, bueno, en la medida de la misericordia de Dios, ¿ya? Esa es la estructura gramatical que está expresada aquí originalmente. Pablo está diciendo, cada uno de nosotros hemos recibido la gracia y el don de Cristo en la medida de ¿qué? En la medida que Dios puede. ¿No se entiende? Ahora sí, ¿verdad? En la medida que Dios puede. O sea, ¿en qué medida puede Dios? Sabemos. Dios es todopoderoso, Dios no está limitado. ¿Bien? Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está citando, ¿no es cierto?, un pasaje, un salmo, Salmo 68, está citando un pasaje del Antiguo Testamento, y obvio está hablando de Cristo. Dice, subiendo a lo alto. ¿De qué alto está hablando? Bueno, lo va a explicar él mismo, yo no me voy a adelantar, pero está diciendo que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Cautividad o esclavitud, para que entendamos, es lo mismo, ¿ya? Llevó esclava la esclavitud y dio dones o regalos, obsequios a los hombres. Y versículo 9, Pablo empieza a desarrollar esa idea, empieza a explicar el mismo Pablo. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, ¿qué significa, no es cierto, que subió? Bueno, la palabra levantar es muy usada en el vocablo neotestamentario para referirse a la resurrección. Bien. Por ejemplo, Pedro, en su primer discurso dice, le levantó de los muertos. Esa frase es reiterativa en el Nuevo Testamento, que Dios le levantó de los muertos. Levantar de los muertos. ¿Bien? Esa es la idea. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Eso es una analogía al Hades, al lugar de los muertos. Es decir, no puede ser levantado si primero no estuvo abajo, por decirlo de alguna manera, es lo que está expresando el apóstol Pablo. El que descendió, es decir, el que murió y resucitó, ¿dónde voy? Versículo 10, ahí voy. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La presencia del Señor lo llena todo. ¿Bien? Esto me recuerda a cuando ahí estaba David preocupado por hacer una casa para Dios.
que después él diseña y construye Salomón. Pero Dios le contesta, tú me quieres construir una casa, pero ni los cielos me pueden contener. No sé si está leído esa parte, yo creo que sí. Es reiterativo también. Aparece al menos en dos partes de la escritura. Cuando está conversando con David y le dice, Jehová le contesta a él, pero ¿quieres que more en una casa, en una habitación? Si ni siquiera los cielos me pueden contener. Y aquí un dato astronómico, si le sirve, le sirve. Todo lo que nosotros podemos ver del universo visible, según los científicos, es como mirar por una bombillita. Estas bombillitas que usamos para tomar a veces líquido. Usted mira por esa bombillita de todo lo que puede ver. Bueno, eso es todo lo que vamos a poder ver como seres humanos del universo creado. Como mirar por una bombillita, imagínense, así delimitados. ¿Cómo es el universo? ¿Y qué dice Dios? Ni siquiera los cielos me pueden contener. Interesante, ¿verdad? Versículo 10. Versículo 11. Y él mismo, está hablando de Cristo, él mismo, ¿no es cierto? El mismo que descendió, que también subió y ascendió, él mismo constituyó. Y aquí esta parte, versículo 11 y 12, van a hablar de la estructura de la iglesia. Ponga atención a esto, es una estructura establecida o constituida por el Señor. La iglesia tiene una estructura y aquí dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es el versículo 11. Esta es la estructura del cuerpo espiritual de Cristo. Cristo es la cabeza. Y Él constituyó en este cuerpo, ¿no es cierto?, funciones. Nosotros entendemos que son funciones, no son cargos, no son títulos, como en las denominaciones se malentienden, se malinterpretan. No son cargos, cargos de autoridad, por ejemplo. Son funciones. Bien, y vamos a ver que Él constituyó 4 funciones para que todo marchara bien. Y eso lo va a explicar mejor el versículo 12. ¿Ya? El propósito de haber establecido estas 4 funciones dentro de la iglesia, el propósito está en el versículo siguiente. Pero aquí está diciendo, hay 4. Cristo estableció 4 funciones. La primera, la de apóstoles. La segunda, la de profetas. ¿Cuál es la función de cada uno? Específicamente, los apóstoles, teniendo toda la autoridad de Cristo para enseñar la doctrina, ¿no es cierto?, cristiana que nosotros podemos profesar, lo que nosotros podemos creer, etc., son los apóstoles. Pero la particularidad de ellos es que fueron testigos presenciales, oculares. Ellos palparon, ¿ya?, al Señor Jesús. De hecho, para nombrar el sucesor de Judas, no habían muchas opciones. Habían 2. Ponga atención a eso. En el tiempo de los apóstoles, para reemplazar a Judas, habían 2 opciones. ¿Qué queda para hoy día? Pero de repente allá en Miami aparece el apóstol no sé cuánto, porque ahora no son pastores, son apóstoles. Farsantes, diría yo. Charlatanes. Bueno, entonces, también dice profetas. Los profetas es una función muy similar al apóstol, pero a diferencia del apóstol, no necesariamente fue un testigo presencial de Cristo. Lo demás es idéntico. Básicamente, el profeta se complementa con el apóstol en entregar doctrina de parte de Dios. El profeta es un mensajero escogido por Dios. ¿Y cuál es la función del profeta? Un mediador entre Dios y el hombre para dar un mensaje. Es la función inversa del sacerdote. ¿Ya? Que el sacerdote, se presentaba un hombre delante del sacerdote y el sacerdote iba a Dios por la persona. Era un mediador entre el hombre y Dios. El profeta es al revés, un mediador entre Dios y el hombre en cuanto al mensaje. Los apóstoles exactamente lo mismo, pero estos apóstoles
fueron testigos presenciales de el Señor Jesús, desde que fue bautizado hasta que fue recibido arriba, dice la Escritura. Hechos capítulo 1. Bien, entonces tenemos apóstoles y tenemos profetas. La necesidad de profetas en este tiempo, en el tiempo apostólico, por muy apóstoles que hayan sido ellos y llenos del Espíritu Santo y capaces de hacer milagros extraordinarios, ellos estaban en condición humana, como cuando Dios tomó forma de hombre y Él no aferró cosas como Dios. Él vivió como hombre, no se aferró a que era Dios. Entonces, si Él, siendo Dios cuando tomó forma humana, no usó nada de sus capacidades divinas, porque todo lo hacía el Espíritu Santo, para que usted sepa, imagínese los apóstoles, que ya eran hombres, con mayor razón, limitaciones. Entonces, por más que hubieran apóstoles, el Evangelio se expandía, las iglesias se multiplicaban, las iglesias locales, ¿no es cierto? Porque entendemos que el cuerpo de Cristo es como la iglesia colectiva, un solo cuerpo, una sola iglesia, y el concepto de iglesias se refiere a las iglesias locales, pero todas en conjunto son un solo cuerpo, espiritualmente son una sola iglesia, y hay una sola cabeza. Entonces la necesidad de profeta era que no existía la Biblia compilada como la tenemos disponible hoy, mucho menos el Internet. Si la gente tampoco ganaba mucho con tener una Biblia porque no sabía leer. No cualquiera sabía leer, hermano. Hoy día es raro, quizás no es imposible, pero es muy extraño. Nos sorprendemos, pero ¿cómo no vas a saber leer? ¿Cómo no vas a saber escribir? Si es lo primero que te enseñan en el colegio. Pero bueno, son cosas culturales. Entonces, los apóstoles y profetas, como posiblemente lo va a explicar más adelante en otros capítulos, pero es reiterativo en la Biblia decir que, bueno, en los mismos capítulos anteriores, ¿no es cierto?, lo estudiamos, que el fundamento sobre lo que se levanta la iglesia son los apóstoles y profetas, es decir, sobre la enseñanza de ellos, que no es de ellos, sino que es de Dios a través de ellos, los apóstoles y profetas, ¿ya? La piedra principal del ángulo, sabemos, es Cristo, Él es la cabeza, ¿bien? Entonces ahí tendríamos autoridad doctrinal. Lo que vendría a ser para nosotros hoy los apóstoles y profetas en el primer siglo, vendrían a ser las epístolas neotestamentarias, ¿ya? Los evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, etc. ¿Bien? Vendría a cumplir la misma función. Entonces entendemos que apóstoles y profetas hoy no hay, porque no son necesarios. Si fueran necesarios, aparecerían profetas, pero no hay necesidad realmente de profetas. Y apóstoles no vamos a ver nunca más, porque testigos presenciales de las obras de Cristo desde que fue bautizado hasta que ascendió, no hay nadie, no hay nadie. Pero hay dos funciones más que siguen, totalmente vigentes, ¿no es cierto? Y son evangelistas, a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es una persona que proclama el mensaje de salvación, proclama el evangelio, por eso evangelista, predica el evangelio. Va a un lugar, no importa la distancia, puede ser caminando a la casa del vecino, puede ser en micro, en un bus, a otra comuna, a otra ciudad, puede ser en avión, a otro país, ya está diciendo acá, porque todavía estamos evangelizando otros planetas, ¿no es cierto? Entonces, no importa la distancia, la función es que predica el evangelio, el mensaje de salvación. Eso es un evangelista. Fíjese que el evangelista es en terreno. El evangelista va de la iglesia, va al inconverso, al incrédulo, va a la persona, ¿no es cierto?, que está sin Dios. El evangelista va, como Felipe, que fue al eunuco, ¿se acuerdan?
y muchos más casos, ¿no es cierto? Y por último dice, y a otros pastores y maestros. No está hablando de que unos son pastores y otros son maestros, no, es la misma función, ¿ya? La función de pastor, a diferencia del evangelista, es interna. El evangelista trabaja afuera, externo. El pastor trabaja dentro de la iglesia, con los conversos, con los que ya han creído, con los que ya han obedecido, ¿ya? Ellos son los pastores y maestros. Es que no puede ser pastor si no puede ser maestro. Uno de los requisitos es que la persona no puede ser un neófito, tiene que ser una persona preparada. ¿Por qué? Incluso preparada y con familia, ¿no es cierto? Y con hijos sujetos con respeto, en reverencia y todo eso. ¿Por qué? Porque va a dirigir la iglesia. No con autoridad propia, sino en el Señor. Dice Pedro, el apóstol, por ejemplo, no como teniendo señorío. No, porque así se entiende hoy día erradamente. Sino siendo ejemplo, sino ministrando, sino siendo un servidor. O sea, el pastor sirve a la iglesia, pero hoy día en las denominaciones vemos que la iglesia sirve al pastor, totalmente al revés. Bien, serían las cuatro funciones establecidas por Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y aquí versículo 12, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tremendo ¿para qué? Aquí está la respuesta, pero completísima. La voy a leer de nuevo, pero voy a ir deteniéndome. A fin de perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Usted no puede ser mañana igual que hoy. Usted mañana tiene la obligación de ser mejor. En una semana, en un mes, en un año más, usted tiene la obligación de tener menos errores, tiene la obligación de entender mejor la palabra, de estarle hablando a más personas, porque ¿con cuántas personas partimos hablando? Con 0 personas, no empezamos hablando a nadie, pero en algún momento le empezamos hablando a 1, a 2, a 3, etc. Entonces, perfeccionar, usted lo busca en diccionario, y nada que ver con infalible. O sea, a veces el dicho, nadie es perfecto, es una pésima definición de perfecto, es un mal entendimiento de perfecto, ¿ya? Infalible significa que no se equivoca. Infalible significa no hay error, no se equivoca. ¿Quién es infalible? Dios. Bueno, y según un grupo está la infalibilidad papal. Patraña, mentira. Solamente Dios es infalible. Dios en su palabra en ninguna parte nos exige ser infalibles. Pero desde el Antiguo al Nuevo Testamento nos exige ser perfectos. Entonces, ¿nos va a exigir Dios algo que no podemos hacer? Negativo. Cuando entendemos que nadie es perfecto, que no podemos ser perfectos, es porque no entendemos lo que significa ser perfecto. Básicamente ser perfecto significa mejora progresiva. Quédese con eso, investíguelo, está internet, hay enciclopedia, tarea. Continuamos. Para perfeccionar a los santos. Entonces, son funciones eclesiásticas del pueblo de Dios. Opera esto para los santos, para los cristianos, para los creyentes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Fíjese, hermano, la palabra obra, no para la teoría del ministerio, no solamente para la parte intelectual del ministerio o mental. Entendemos la necesidad de una preparación fuerte, verdadera, en la palabra, en la voluntad de Dios, en la revelación real. Pero nos vamos a perfeccionar, vamos a esforzarnos, por amor a Dios, en ser mejor cada día. ¿Para qué? Para la obra, es decir, para el trabajo. Esa palabra que tristemente muchos le hacen el quite, ¿no es cierto? Para la obra del ministerio. Y por si fuera poco la palabra obra, la palabra ministerio significa servicio. Para la obra del servicio. ¿Se da cuenta? O sea, el cristiano
tiene trabajo, hay trabajo, mucho trabajo. Y nos perfeccionamos día a día por medio de la Escritura, por ejemplo, que vendría a cumplir la función de lo que fueron los apóstoles y profetas. De pastores, donde hay pastores. Si no, bueno, habrá personas preparadas, habrá maestros, habrán predicadores, personas que enseñan estudios bíblicos. Siempre tiene que haber alguien preparado, ¿no es cierto? Y evangelistas, por supuesto. Si no hay evangelistas, ¿cómo llegó un cristiano si no hay evangelista? Alguien lo evangelizó, alguien le habló, ¿no es cierto? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, edificación, usted, esa palabra estamos bastante familiarizados. Edificación, construcción, es un levantamiento, decimos, ¿no es cierto? En las obras civiles. El pueblo de Cristo es presentado por el apóstol Pedro como un edificio espiritual, dice. Piedras vivas. ¿Por qué las piedras están muertas? Porque están quietas. Entonces los cristianos no podemos estar quietos porque somos piedras vivas. Esa es la diferencia. Estamos siendo perfeccionados semana a semana, mes a mes, año a año, día a día si es necesario, si es posible, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, fijamos nuestro ser en qué? En la grandeza de la obra para el Señor, de la obra del Señor. Nosotros, en pocas palabras, para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Una alma nueva para el Señor, alguien que se evangeliza, o alguien que ya se bautizó, pero está aprendiendo, y ese aprender, todo eso, ¿a quién glorifica? Al Señor de la obra. Bien. Y hay un hasta en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Ahí lo tenemos de nuevo. Hay una meta. La meta es llegar a una unidad de la fe y del conocimiento. Es decir, entender lo mismo, creer lo mismo acerca del Hijo de Dios y ser perfecto. Ser perfecto. ¿Cuál es nuestra referencia? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Ponga atención. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es muy parecido a cuando decía que la gracia de Dios o el don de Dios según la medida, dice, del don de Dios según la medida, ¿no es cierto? De la gracia, lo vimos anteriormente. Aquí es muy parecido. O sea, yo, por ejemplo, ya entendí lo suficiente de la Biblia, o yo ya hice suficiente en cuanto a la obra del ministerio, ya llegué a la estatura. No, aquí está, es la misma idea anterior, es la misma figura, ¿ya? Nunca vamos a entender lo suficiente. Nunca vamos a hacer lo suficiente. Por eso la Escritura está hablando del perfeccionamiento, de la mejora continua, progresiva, cada vez mejores. Porque ¿cuál es nuestra meta? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Allá. Día que tengamos, semana que tengamos, año que tengamos en este mundo, es para ser perfeccionados por medio de los recursos que Dios dispone en su iglesia. Pastores, maestros, evangelistas, personas capacitadas. Pero todo eso para la obra del servicio. Bien, yo entiendo, yo creo, ¿qué hago? Bien. Y todo esto para llegar a una estatura, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, es como decirnos, esfuérzate lo que más puedas toda tu vida, porque la meta es inalcanzable. Eso es lo que en pocas palabras está transmitiendo el apóstol. Que el cristiano no es conformista. En el colegio de repente uno dice, mira, voy a hacer un mea culpa, cuando nos hacían correr en educación física, nos hacían correr las vueltas a la cancha, y de verdad que yo era uno de los que preguntaba cuántas vueltas había que dar para el 4. Me tengo que confesar con eso. Y decía, ya con 10 vueltas al 4, ya yo despacito daba 10 vueltas y chao.
De repente, también en las pruebas, ¿no es cierto?, en el colegio, en la universidad, uno dice, ya, 3 preguntas, con 2 estoy listo. Con 2 buenas ya tengo el 5, y algo malo, un 4. Entonces, es algo cultural, de conformarse. O sea, pasamos con un 4, sí pasamos con un 4. Podemos pasar con un 5 o con un 6, pero igual con un 4 pasamos. Entonces, en las cosas espirituales, aquí el apóstol está diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, está diciendo, no seas conformista, te tienes que superar a ti mismo, tu meta es Cristo. No seas cristiano para el 4, ¿ya? El peligro de cuando uno estudiaba para el 4 era que poniendo todo el empeño me sacaba un 4, si me equivocaba era un 3 al tiro, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando de algo serio, espiritual, eterno. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes nunca más, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. La idea aquí se repite con distintas palabras, crecer, crecer. ¿Y hasta cuándo crecemos? Mientras vivamos, hermano. Siempre estamos creciendo. ¿Creciendo en qué? En espiritualidad, estamos creciendo en conocimiento, estamos creciendo en amor, estamos creciendo, por ejemplo, las 3 claves que nos dio Pablo al principio, ¿no es cierto? Mansedumbre, paciencia, en eso. ¿Bien? Crezcamos en todo, no en algunas cosas, en todo. Estoy en el versículo 15. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en todo, no solamente en el conocimiento o no solamente en la misericordia, no, es que mi don es ayudar a los demás y ese es mi don, pero no estudio la Biblia. Lo mismo al revés también, no, crecer en todo. La insistencia de Pablo, los cristianos no son conformistas, sino todo lo contrario. Y agrega, de quien todo el cuerpo, es decir, la iglesia, siendo Cristo la cabeza, bien concertado y unido entre sí, y por eso habló anteriormente la unidad, ¿no es cierto?, de estar en comunión, de que hay un Dios, un Espíritu, un Señor, un Padre, etcétera, ¿no es cierto? Bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, está haciendo la figura del cuerpo humano, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En pocas palabras, no hay ningún miembro más importante que otro. Todos son necesarios. Dios no puso ni un miembro de más en el cuerpo. Cuando perdemos un miembro, un dedo, una mano, un órgano, lo lamentamos. Nadie, por ejemplo, perdí un ojo, no importa, tengo 2. Nadie piensa así, ¿no es cierto? No, para nada. Hasta cuando uno pierde una pieza dental, tantos dientes, uno menos da lo mismo, no. Cada diente tiene una función distinta. O sea, dependiendo del diente que perdió, va a tener un problema ahí. Lo ideal va a ser poner una prótesis, etcétera. Bien. Y esta sería, por tiempo, la primera parte del capítulo 4. Ahora voy a dejar espacio para preguntas, hermanos. Queda abierto entonces ahora la oportunidad para comentarios y todo lo que sea participativo, hermanos. Hermano Héctor, Hermano, ¿sí? ¿me escuchan? Sí, hermano Luis. Mire, yo cuando leí la palabra de Dios, se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu del Señor, siempre la he visto con mayúscula, y el Espíritu nuestro del hombre con minúscula. ¿Eso es así o no? O sea, porque usted mencionó algo de la mayúscula y de la minúscula. Pienso yo, para mí entender que son dos cosas diferentes. Mire, el Espíritu Santo con mayúscula y el Espíritu nuestro del hombre con minúscula. Es que las mayúsculas, así como los capítulos... Esa es mi pregunta.
Sí. Estaba en silencio. Las mayúsculas la pone una imprenta. Así como también en la Biblia los párrafos están separados por subtítulos, también los pone una imprenta. Entonces tenemos que tener cuidado. A veces los subtítulos no son los más apropiados, a veces las mayúsculas están mal puestas y tenemos que nosotros por contexto deducir, ¿ya? Si está bien o mal puesto. Por ejemplo, si tiene oportunidad alguien y me ayudara con el ejemplo que había dado, veámoslo, Juan 4:24, por favor, si alguien pudiera buscar Juan 4:24, me ayudara. Yo estoy usando Reina Valera. Los capítulos y versículos también fueron puestos por el hombre, con una idea, yo encuentro buena, porque nos ayudan a buscar, a encontrar una idea rápido. Ya, hermano Roberto, si pudiera, por favor, leer el versículo 24 de Juan 4. Dice el pasaje, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dice, Dios es espíritu. Esa palabra, espíritu, ¿es del Espíritu Santo? Le pregunto a todos porque el hermano leyó y todos entendieron el versículo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Esa palabra espíritu está hablando del Espíritu Santo o está dando una cualidad divina, que Dios no es carne? Esa es la segunda respuesta, la que dio usted, que está dando la cualidad divina de Dios. Exacto, está diciendo que Dios es espíritu, que Dios es espiritual, sí. Es claro. Incorruptible. Pero aquí está con mayúscula, ¿no es cierto, hermano Roberto? Sí, así es. Ahí está. Y los que la adoran en espíritu, está hablando del sentimiento, del aliento, del deseo con que le adoren. Exacto. Ahí está con minúscula y ahí está bien puesta. Y ahí está con minúscula. Porque claro. Ahí está hablando del deseo o de la forma que el hombre debe adorarle. Claro, a ver. Porque dice... La honestidad se podría decir, ¿no es cierto, hermano Roberto? La honestidad, la sinceridad que nace del claro, corazón, correcto. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, porque ahí une la palabra con la verdad. Con sinceridad, con el corazón, con una buena intención. Claro, aquí la verdad... Con verdad. Claro, la verdad refiriéndose a lo correcto, a lo verdadero. O sea, nosotros le adoramos a Dios con el corazón y con el entendimiento. Así es. Hermano Luis Besuaín, ¿se entendió? Sí. Amén, amén. Estos temas, por ejemplo, en el libro de Hechos, aparece mucho espíritu con minúscula y con mayúscula intercambiado. Cuando habla del Espíritu Santo con minúscula y cuando habla de espíritu que no es el Espíritu Santo con mayúscula. Tenemos que nosotros ser capaces por el contexto, tenemos que ser capaces de discernir. Bien. Amén. Gracias. Amén. ¿Algún hermano que quiera consultar, aportar un comentario, dejarnos una reflexión, una tarea, un pensamiento? Yo quiero comentar sobre el versículo 3. Amén. Estoy en Juan. Efesios 4:3. Sí. Donde dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo es algo esencial para la vida nuestra porque, ¿por qué razón? Porque debemos estar siempre prestos, preparados, pendientes de conservar la unidad del Espíritu de conservar el ambiente, un ambiente grato en el cuerpo de Cristo. Amén. Dice, tenemos que estar prestos a guardar esta unidad, este ambiente en el cuerpo de Cristo y en el vínculo de la paz. O sea,
aparte de estar en un ambiente grato, en un ambiente verdadero, también debemos tener un ambiente de paz. Sí. Ya sea cual sean las dificultades, porque si vemos que los apóstoles están escribiendo a todas las iglesias que están pasando por diversas situaciones sumamente difíciles, no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, ahora leamos estas cartas y hay muchos conceptos, hay muchas palabras que están escritas con el deseo de animar a aquellos que están siendo perseguidos, golpeados, encarcelados. No es lo mismo para nosotros porque nosotros no estamos sufriendo esa misma situación, pero debemos darnos cuenta que el contexto en el cual están escritas las cartas, Pablo, a pesar de las aflicciones que ellos están viviendo, él está procurando que la iglesia se mantenga en un mismo ambiente, en un ambiente de comunión, de paz, de tranquilidad y de seguridad en la confianza en Dios. Amén. Mire, para reforzar un poco, ¿Puedo hacer una consulta? estaba sin micrófono. Deme un segundito para terminar. La misma idea que está diciendo el hermano Roberto está en Primera de Pedro 3:4. Yo la mencioné al vuelo, pero aquí la voy a leer, ya. Dice, está hablando de las damas. Dice, sino el interno, el del corazón. Primero dijo que no se tapen de joyas, de oro y no. Sino, está hablando del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahí está hablando en el mismo sentido acá, un espíritu afable, alguien agradable, apacible, que transmite eso. Y en ese vínculo, ¿no es cierto?, perfecto, de paz, la iglesia coexiste. ¿Ya? Hermano Luis Riquelme. Ya, yo quería hacer la consulta más que nada. Ya, las luchas personales. Cuando te lo refriegan tanto en la cara, las mismas personas que son tus propias familias muchas veces, y te recargan tanto en la cara, que uno, lamentablemente, usted sabe mis defectos, Esteban también lo sabe, yo también lo sé, y he luchado mucho contra eso. Pero aún así, muchas veces las personas que tenemos a nuestro lado, muchas veces nos critican mucho más que los de afuera. Yo digo, de repente, uno tiene luchas también en la casa, de repente con la mujer, con los hijos, pero más la lucha que uno tiene es casi prácticamente con la misma familia, porque uno no tiene luchas con las personas de afuera. Yo por lo menos tengo buena relación con las personas de afuera, pero la lucha está dentro de la casa, no fuera. La lucha es constante muchas veces. Pero de repente le pido a Dios, de repente le digo yo, pucha, quiero sacar todos estos problemas de mí, pero hay algo que me dice que no es que... A ver, yo le pedí a Dios de rodillas, porque así se debe pedir cuando uno tiene una aflicción. Pero siento que te recargan mucho, te juzgan mucho la propia familia. Sí, lo entiendo, hermano. Y de repente como que quieres salir de ahí y como que más te quieres meter en el hoyo. Sí, mire. Y no sé, pues yo de repente me aflijo y digo yo, pucha, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Si de repente uno puede caer, pero sabe que está mal. Uno va sabiendo que está mal. Pero Correcto. antes no tenía ese problema, y ahora la tengo. Correcto. Mire, primero que nada, como habíamos dicho anteriormente, nosotros somos llamados a ser pacíficos, pacificadores, buscar el vínculo de la paz. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Ellos serán hijos de Dios. Entonces, primero que nada, nosotros somos pacificadores. Nosotros no buscamos el combate, no buscamos la pelea, nosotros no buscamos el conflicto. Pero tristemente a veces el conflicto viene a nosotros. Tristemente a veces la lucha, la guerra viene a nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? No lo tenía entendido así de esa forma. Ahora ya como que estoy entendiendo un poco más el tema, pero igual siento que, no sé, de repente me da el rumbo. Mire, en el caso suyo, de repente en el mismo trabajo de repente ya me pongo a pensar no en las cosas de los compañeros, nada, me olvido y ya siento que estoy
estoy trabajando en cosas delicadas y peligrosas y de repente me pongo a pensar y hoy día me pasó algo raro, me pasó algo bien, bien extraño. Arriba estaban trabajando unos maestros y cayeron hartas cosas de arriba, cayeron fierro y cosas, y me cayeron cosas en el casco, pero materiales, pequeños. Pero cayeron alrededor mío, cayeron fierro. Cuando yo Peligroso. estaba tan perdido en lo que estaba haciendo de mí, de lo que estaba sucediendo, igual yo le doy gracias a Dios por eso, porque igual, Amén. no sé, me han pasado tantas cosas extrañas en el trabajo que me han atropellado incluso. Y aquí estoy, pues digo yo, pucha, tengo la aflicción en mi casa y Lo entiendo, hermano. Y le voy a dar una respuesta que puede ser también una respuesta para los demás. Por lo menos es una respuesta que encontré yo. A veces en el mensaje, en la prédica de un hermano, escuchando, etcétera. Yo me di cuenta, hermano Luis, y le hablo a todos a todos en general, ¿no es cierto? La gente del mundo, porque como decía el hermano Luis, con los de afuera no tengo mucho problema, a veces con la familia, porque lo conocen más a uno. Entonces, muchas veces los que nos conocen más nos van a criticar más, pues, obvio, porque los demás no nos conocen. Entonces, ¿qué ocurre? Es una forma de justificarse, hermano. Esto, pero es una regla, es una ley prácticamente. O sea, la gente del mundo, ya sea los que nos conocen y los que no nos conocen tanto, muchas veces ellos, para justificarse de no ser cristianos, ya nos ven los defectos. Pero nosotros nos perfeccionamos. Y lo importante es que los defectos que ellos vieron hace 1 o 2 años, hoy día, si los ven son menos o ya no los ven. Yo estoy seguro que es en su familia o amistad de las personas que lo conocen, de cuando usted era antes de ser cristiano a lo que es hoy, no pueden negar que usted se ha perfeccionado. Pero siempre, el Señor lo dice, siempre buscando el mundo, la paja en el ojo ajeno, teniendo un tremendo tronco en el ojo propio. Entonces, no se desanime, hermano, porque es muy común que la gente del mundo, para justificar su desobediencia a Dios, su no querer ser cristiano, le buscan defectos a uno como cristiano. Es muy común eso. Pero nosotros vivimos para Dios. Nos perfeccionamos con todos los recursos que el Señor pone a nuestra disposición. Nos perfeccionamos en un pueblo que conocemos que es la iglesia, entre hermanos que nos apoyamos, que nos exhortamos, que nos animamos. Nos perfeccionamos en la enseñanza bíblica, que es el mensaje genuino entregado por Dios, ¿no es cierto?, a nosotros. Nos perfeccionamos en la oración, pidiendo a Dios nuestras deficiencias, nuestras debilidades. Nos perfeccionamos día a día, hermano. Así que, harto ánimo. Le doy muchas gracias a cada uno de los participantes. Dios mediante, vamos a continuar el próximo viernes. Amén. Gracias, mi querido hermano, por el trabajo realizado. Creo que estuvo bastante interesante, hemos aprendido bastante y esperamos que los hermanos se interesen por seguir estudiando el libro que está viendo nuestro hermano, el libro de los Efesios.